Hermanos, ¿cómo están? En esta mañana bien fría, pero gracias a Dios el sol salió. Entonces, el viernes era horrible. Frío más nublado, era congelado en la casa. Vamos a estar en Santiago 1, capítulo 26 y 27. Y el título es Controlando nuestra lengua. Santiago capítulo 1, 26 y 27. Dice la palabra de Dios, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Bendiga a los hermanos que están en camino, Señor, y que nosotros podemos gozarnos, Señor, de tu palabra. Y, Señor, oramos por todas las otras iglesias que están predicando y enseñando tu palabra a tu pueblo, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Cristo y ser equipados para la buena obra que tú tienes para cada miembro del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tienen preguntas, por favor, pueden hacer sus preguntas, pero yo quiero notar acá, en Santiago, nuestras vidas deberían ser caracterizadas por poner nuestra fe en acción. Cuando alguien oye tu nombre, ¿qué atributos y características asocian a tu nombre? Cuando alguien escucha el nombre de Belisario, hermano Leoncio, hermana Patti, etc., ¿qué escuchan? ¿Qué piensan las personas de ti? ¿Qué características asocian a tu persona? Ok, si nosotros escuchamos los nombres Adolf Hitler y Benito Mussolini, ¿qué escuchamos? ¿Qué pensamos? Sí, son asesinos, son dictadores. Eso es lo que viene en nuestra mente. Ahora, en la sociedad actual, los miembros de la iglesia y la hipocresía muchas veces son sinónimos. Lo que piensan acá en el Cusco sobre la iglesia no es nada positivo. Absolutamente nada positivo. Estoy hablando en términos generales. Yo sé que no todos los miembros de la iglesia son así, pero si hablamos con las personas afuera, ellos asumen que la mayoría en la iglesia son hipócritas. Ahora, la hipocresía en la palabra griega es hipócrites. Y lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, lo vemos en Marcos y varios pasajes. Literalmente significa actor del teatro. Hipocresía significa actor del teatro. Y en las Escrituras es una falsificación moral o religiosa por parte de una persona. Es una persona que dice que es seguidor de Cristo, pero finalmente no lo muestra con sus acciones. Ahora, ninguno de nosotros podemos ver corazones de ninguno de nosotros. Es así. Yo no puedo ver el corazón tuyo, tú no puedes ver el corazón mío. Pero yo sí puedo ver frutos. Ahora, y esos frutos no van a ser perfectos. Porque el cristiano vive constantemente creciendo en la palabra de Dios, pero va a mover frutos. Entonces, hipocresía es una persona que está actuando de una forma, en realidad, que no crees. Entonces, si nuestra profesión, si nuestras creencias, opiniones, en realidad debería mostrar que somos seguidores de Cristo o no. Ahora, nosotros pensamos en hipocresía. Vamos a pensar una espía. ¿Qué hace una espía? Entra a un país, busca información y se comporta como una persona natural del país. Así es. Él se va al país extranjero para buscar y conseguir información. Y hay hipocresía en todas partes porque las personas siempre fingen en cosas que no son. Es bien normal. Es más común que nosotros sabemos. Thomas Watson, él lo dijo así, un puritano, yo creo que del siglo XV o XVI.
Es decir, un alma llena de gracia trabaja para hacer lo peor de sus pecados, pero los hipócritas hacen lo mejor de ellos. No niegan que son pecadores, pero hacen lo que pueden para disminuir sus pecados. Lo voy a leer de nuevo. Un alma llena de gracia trabaja para hacer lo peor de sus pecados, pero los hipócritas hacen lo mejor de ellos. No niegan de ser pecadores, pero hacen lo que pueden para disminuir sus pecados. Nosotros tenemos la tendencia, entonces, vamos a decir, el hermano Percy y mi persona estamos pecando. En mis ojos, Percy, el pecado de Percy es lo peor. Y la mía, no es tan malo. Esa es nuestra tendencia. Queremos exaltar el pecado del otro mientras minimizamos nuestros pecados. Ahora, eso fue solamente una ilustración. Él no está viviendo en pecado, simplemente tengo que decir eso. Pero si somos seguidores de Cristo, debemos ser conocidos por la obediencia basada en amor. Y esa obediencia se expresa en leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo con nuestra nueva disposición espiritual. Somos una nueva criatura en Cristo. Entonces, Santiago desea que vivamos nuestra fe en la práctica, no solo en palabras. No solo en palabras. Ser oidores de la palabra y no hacedores de palabra significa que estamos engañándonos a nosotros mismos. Y puede pasar. Yo pasé años engañándome a mí mismo. Yo iba a la iglesia, pasaba tiempo en la iglesia, ayudaba en la iglesia, servía en la iglesia, pero finalmente no tenía una relación con Cristo. Mis motivaciones eran algo extra, algo por mi beneficio. Tenemos esa tendencia. Si tú me ves, el hermano Joe, él ama al Señor. Yo estoy acá en todas las reuniones de jóvenes, ayudaba a limpiar, pero no tenía una relación con Dios. Y es cuando Dios me salvó que yo vi la hipocresía de solamente hacer cosas, pero estar desconectado de la palabra de Dios. Nos podemos engañar, porque no podemos continuar caminando en una contradicción. Y si proclamamos que tenemos vida a través del mensaje del Evangelio, de la verdad que en realidad cambia, debería haber un cambio en nuestra conducta, en lo que nosotros hacemos. Y Santiago nos ha mostrado cómo un creyente debería vivir y profesar su fe. Estamos llamados a ser rápidos, que vimos la semana pasada, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, en cual nos cuesta. Hemos sido llamados a eliminar todo y sacar toda inmundicia de nuestras vidas. Y somos llamados hacedores de la palabra. Significa que lo practicamos. No lo vamos a practicar perfecto, pero lo vamos a practicar. Pero tenemos toda esta vida para ponerlo en práctica. Y a veces nos va a costar algunas cosas y algunas cosas va a ser bien fácil. Algo puede ser fácil para mí y difícil para ti y viceversa. Pero todo depende si estamos aplicando la palabra de Dios. Nuestra tendencia es simplemente escuchar, mi pastor me dijo, mi pastor me dijo, mi pastor me dijo. Ustedes no deberían confiar en mi pastor me dijo. Debería confiar en la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros vamos a estar en el cielo y decir, Dios, el pastor me dijo, tú tienes la Biblia, tú tienes que leerla. Eso tenemos que sacar la inmundicia de nuestras vidas, porque podemos engañarnos. Entonces, hoy vamos a tratar de 2 acciones que necesitamos hacer en respuesta a conocer la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no frena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es que vana. ¿Qué significa vana? Inútil, no tiene valor. Ok, hay varios verbos que yo quiero que ustedes vean acá en este pasaje. El primero es creer, es un verbo. Santiago estaba hablando sobre una persona que cree realmente que es religiosa. Esa persona cree que es religiosa. Esa persona
Probablemente asiste a la sinagoga en este entonces. Participa en las costumbres y las fiestas religiosas. Se creen religiosa. Está bien establecido. Ellos creen que tienen una relación con Dios. Ellos van regularmente y pasan por rutinas religiosas. Se creen. Pero él no estaba hablando, él no estaba hablando sobre un lobo, un falso maestro, sino una persona que iba a la sinagoga, que venía a la iglesia, se sentaba, adoraba, daba su diezmo. Él está hablando de esas personas religiosas. Y hoy en día son las personas, como ya yo mencioné, que oran regularmente, vienen a la iglesia, hacen donaciones, participan en campamentos de jóvenes, retiros familiares, encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad esas personas cumplen con requisitos externos y dan la apariencia de ser devotos, seguidores de Dios, pero están viviendo una mentira en su corazón. Es difícil reconocer eso. Es bien difícil reconocerlo. Es más, es difícil para la persona engañada reconocerlo. A veces los verdaderos creyentes pueden verlo, a veces no. Nos cuesta ver porque nosotros vemos lo externo. Y eso, una vez más, examinamos frutos. Pero después tenemos que indagar un poquito. ¿Por qué lo hace? Yo lo hago porque eso le agrada a Dios y eso me va a ganar favor con Él. ¿Eso es bíblico? No. ¿Por qué no es bíblico? ¿Quién gana favor para el creyente? Cristo. Entonces, si yo pienso que yendo a la iglesia me va a ganar favor, entonces, ¿por qué yo estoy viniendo a la iglesia? Por el favor que yo voy a ganar. Nada más y nada menos. Santiago estaba diciendo que ser un hacedor de la palabra no significaba actividades religiosas. Eso es un poquito difícil para nosotros. Porque pensamos que hacer muchas actividades significa que Dios está moviendo. Y estamos bien con Él. Pero eso no significa eso todo el tiempo. Y debemos entender algo sobre nuestras obras. Porque la Biblia habla mucho sobre esto. Vamos a Isaías 64:6, por favor. Hablando de nuestras buenas obras, aparte de Cristo. Isaías 64, versículo 6. Amén. Hermana Gaby, ¿tú puedes leer, por favor? 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, nuestras iniquidades con el viento nos arrastran. ¿Qué son todas nuestras obras sin Cristo? Trapos de inmundicia. Esos son nuestras obras. Ahora, yo recuerdo ver a las personas fue acá en Latinoamérica. Yo tengo 15 años en Latinoamérica. Y a veces durante la Semana Santa en varios países, yo vi personas caminando de rodilla, millas, kilómetros, y sus rodillas sangrando, y ellos caminaban. Sus rodillas así, yo de wow. Porque en su mente estaban logrando algo para el reino de Dios. Eran sinceros, pero sinceramente equivocados. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. No hago, Milagro, ¿se puede leer, por favor? 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cuando hablo con personas sobre los requisitos para ir al cielo, ¿tú sabes la respuesta común que yo recibo dentro de la iglesia? Mis buenas acciones superan las malas.
¿Por qué tú vas a entrar en el cielo? Porque mis buenas acciones superan las malas. Entonces me dan una lista de todas sus buenas acciones. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, las buenas acciones de un judío en este entonces, cuando se escribió Gálatas, era diferente de las buenas acciones que hacemos hoy día. Entonces, ¿quién define cuáles son esas buenas acciones? Nos podemos perder en lo que la cultura dice que es bueno. Ellos me dan una lista, yo voy a la iglesia, yo ayudo a mi esposa, yo ayudo a mi esposo, yo crío a mis hijos, yo trabajo, soy honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, eso no es correcto. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Porque la Biblia lo dice. Nuestras obras no son valiosos sin Cristo. Son trapos de inmundicia. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La única manera en que podemos ser aceptados por Dios a través de la gracia que se encuentra en Cristo. Es la única forma. La única forma que nosotros podemos estar bien con Dios. Y cuando dependemos abiertamente o secretamente en nuestras obras, estamos diciendo que no necesitamos la persona y la obra de Jesús. Entonces tenemos que entender que no podemos confiar solamente en nuestras obras. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas peleando. Ahora, cuando todos nosotros éramos hijos en un momento, todos nosotros desobedecemos a nuestros padres, ¿sí o no? De una forma u otra. Limpia tu cuarto. Y ahí tú gritando debajo. ¿Qué dijiste? Nada. Pero en nuestro corazón estamos peleando. Eso no es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es a veces hacer las obras. A veces lo hacemos con buena actitud o con mala actitud, pero no importa, porque si se hace sin Cristo no tiene valor. Eso es lo que nosotros no captamos. Las obras sin la fe es la otra cara de la moneda de la fe sin las obras. Ahora, usted puede hacer muchas actividades religiosas, pero aún estar espiritualmente muerto. Piensa en los fariseos. Piensa en los fariseos. Los escribas. Ellos hicieron tantas cosas sin fe en Dios. Y Jesús dice, tu religión, tu fe tiene que superar a los fariseos. Ustedes pueden hacer muchas obras y no tener fe. Y finalmente eso va a terminar en la condenación. Y debemos evaluar si caemos en el error. En el error de simplemente engañarnos o autojustificarnos. No, yo voy a la iglesia. El hecho que tú vas a la iglesia no te hace creyente. El hecho que tú vas a la iglesia no te hace creyente. Y yo quiero que ustedes vean, aquellos que hacen las obras, pero no tienen fe, ¿tú sabes cómo se van a mostrar? No controlando su lengua. Así se van a controlar. No van a controlar su lengua. El verbo no frenar, en el versículo 26, significa controlar lo que decimos, y la imagen es un caballo controlado por una brinda. ¿Ustedes han visto una brinda? ¿Ustedes han...? Brida, sí. Brida. Sí. El metal que va en su boca, ¿de qué tamaño es? Así nomás. Eso ahí controla ese caballo, ese animal enorme. A la izquierda, va a la izquierda, a la derecha, va a la derecha. La brinda es así y controla ese animal enorme. Entonces nosotros, la lengua no es tan grande y puede controlar y causar muchos problemas y causar muchas bendiciones. Tú puedes decir a tu esposa, te amo. A tus hijos, te amo. O tú puedes maldecir con tu boca. Podemos hacer obras, pero no tener fe, pero finalmente se va a mostrar cómo. Con la lengua, sí o sí.
Entonces, es ser prudentes. Cuando nosotros controlamos nuestra lengua, es ser prudentes, bíblicos y amorosos con nuestro discurso. No vamos a blasfemar, no vamos a decir mentiras, no vamos a hacer chismes, etcétera, etcétera. Es controlar nuestra lengua. Un verdadero seguidor de Cristo se va a medir, ¿qué? Sus palabras. Va a medir sus palabras, sí o sí. Y va a haber otros señales que muestra la fe y que muestra que somos un falso discípulo. Pero lo que Santiago menciona en versículo 26 es que la persona que dice que es ser creyente, pero en realidad es un falso discípulo, no va a controlar su lengua. Y eso va a ser un indicador que la persona, algo está mal con la persona. Y la Biblia dice mucho sobre controlar su lengua. Proverbios 13:3, por favor. Ángel, ¿tú puedes leer, por favor? Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca censura. El que guarda su boca, mi versión, preserva su vida, y el que mucho abre sus labios termina en ruina. Tenemos que controlar nuestra lengua. Hay mucho más. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán, ¿qué? Su fruto. Vamos a ir a Mateo 12:36. Mateo 12:36. Angélica, ¿puede leer, por favor? Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Mira cómo dice mi versión. Pero yo les digo que toda palabra vana que hablan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Vamos a pensar esto. Todas las palabras que nosotros hablamos, a veces que no se escucha, vamos a rendir cuenta por esas palabras. Todas las palabras que hablamos en nuestros corazones, que las personas no escuchan, vamos a rendir cuenta por esas palabras. Todas las palabras que pasan por acá adentro, vamos a rendir cuenta por esas palabras. Nosotros pensamos que son solamente palabras físicas, pero nosotros muchas veces tenemos diálogos por media hora en acá adentro. Y mira cómo hacemos. Mira cómo mi esposo me miró. Y acá estamos hablando nosotros mismos. Nadie escucha. Mira lo que hizo mi esposo. No lavó los cubiertos. Y ahí tú estás teniendo una conversación en tu mente. Tenemos esa tendencia. Vamos a rendir cuenta por esas palabras. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Dice la palabra de Dios, porque el que desea la vida amará y ver días buenos, refrena su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Una persona que dice ser seguidor de Cristo, que es religiosa, pero no controla su lengua, se engaña a sí misma. Y muchas veces nosotros luchamos. Es una indicación tan clara que la persona está espiritualmente muerta. Porque tú sabes, no puede controlar esto. Y pasa su vida hablando así. Si no está hablando mal de fulano y tal, está hablando mal de otra persona. Pasa sus días hablando. Y la tendencia no solamente hablan, pero cuando se habla de sus pecados, ¿qué quiere hacer? Minimizarlos. Y los pecados de milagros, vamos a exaltar. Eso es nuestra tendencia. Una vez más, milagro es solamente una ilustración. Pero yo quiero que ustedes vean, la palabra engañar es un verbo activo. Y da a entender que esa persona cree su mentira. Es difícil decir a una persona que está mal, pero esa persona piensa que está bien. En el griego la idea es engañar a su propio corazón. Engañar su propio corazón.
que es el centro de la persona, a donde están nuestros pensamientos, emociones, entendimiento, voluntad, moralidad, el alma. Y cuando Isaías entró, yo creo que es capítulo 6, él entró al cielo, la presencia de Dios, él notó varias cosas, 3 cosas particulares. Él dijo en Isaías capítulo 6, no tiene que ir a notar, lo pueden notar, pero él dijo que estoy perdido, que era un hombre de ¿qué? Labios inmundos, que habitaba en un pueblo con personas con ¿qué? Labios inmundos. Lo que nosotros decimos es un reflejo de ¿qué? Del corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lo que nosotros decimos es una visión clara de lo que hay en nuestro corazón. Nos cuesta esto acá. La lengua es tan pequeña y causa tanto daño, porque nosotros no podemos refrenar la lengua, porque no queremos refrenar nuestra lengua y porque la lengua es un reflejo del corazón. Entonces, si tú dices que es creyente y no puede controlar, y yo digo no puede controlar, siempre está haciendo esto, dice que tu religión es falsa. Tenemos que controlar nuestra lengua, porque es fácil hablar mal de una persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aún no podemos en la iglesia, podemos hablar mal de las personas. Podemos hablar mal de forma religiosa, pero estamos hablando mal. Y eso no es bíblico. Y eso significa que estamos perdidos. Y si estamos perdidos, significa que nuestros corazones son esclavos del pecado. Es esclavo de nuestros deseos. Y tenemos un corazón corrupto que produce en cómo nosotros hablamos, que da resultados en cómo hablamos. Porque nuestras palabras es un reflejo del corazón. O corazón redimido o el corazón perdido. Mira lo que dice el versículo 22 de Santiago. No 22, yo creo que es 27. Sí, 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Y si se fijan acá, Santiago se vuelve a las cosas más prácticas en cómo debemos acercarnos a la palabra. Primero, él nos muestra que tenemos que controlar nuestra lengua. Tenemos que controlar nuestra lengua. Y nos cuesta. Porque a veces nosotros pensamos que somos correctos en nuestro corazón, pero no significa que somos correctos. Eso es bien común. Y ahora él está diciendo, mira, hagan estas cosas, que son cosas bien prácticas. Porque a veces nosotros nos dicen en la iglesia, tú tienes que hacer esto, tú tienes que amar a tu esposa, tú tienes que servir a Dios, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Qué significa en la práctica amar a Dios? ¿Qué significa en la práctica amar a tu esposa, a tu esposo, a los hermanos? ¿Qué significa en la práctica? Y Santiago nos da la práctica. Él dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Y podemos suponer que es una lista, involucra todas las cosas que tenemos que hacer. No. Esta lista es pequeña, es simplemente que nosotros ayudamos a las personas que no pueden pagarnos. ¿Ustedes han pensado un huérfano, un niño sin padre? ¿Ese niño te puede pagar si tú le ayudas? Ni modo. La viuda. En ese entonces no había programas de ayuda social. Las viudas que no tenían hombres en su familia y otros para ayudar, esas mujeres luchaban para comer, simplemente para comer. Los huérfanos sin padres, si Israel no ayudaba, terminan muertos.
Entonces tenemos que ayudar a las personas que no nos van a pagar. Y a veces eso es difícil porque nosotros nos encanta ayudar a la persona en cual podemos recibir reconocimiento. Yo voy a ayudar a Jennifer. Entonces yo le invito a mi casa a comer. Entonces Jennifer, la costumbre acá es si yo invito, ella tiene que invitarme también. ¿Sí o no? Es algo así. Yo me di cuenta ya. Pero un huérfano puede hacer eso. Una viuda que tiene recursos limitados puede hacer eso. No. Tenemos que ver. Nos está mostrando Santiago que debemos ayudar a las personas que no pueden pagarnos de nuevo. Y eso muestra que tenemos un corazón transformado. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Nuestra tendencia es yo ayudo a las personas que me van a ayudar. Esa es la tendencia. Yo ayudo a la persona que me va a ayudar. Y Santiago nos da 3 cosas que la religión debe incluir. Los 2 primeras son visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y se trata del amor, la compasión, de ser sacrificial. Tenemos que sacrificar de nosotros para ayudar a la viuda y al huérfano. Es más, yo quiero que ustedes captan esto. La iglesia debería ser la institución que propone y busca la adopción. Y hay ciudades a nivel mundial a donde no hay huérfanos, porque la iglesia han adoptado a los niños. Eso debería ser Iglesia Cristiana de la Gracia de Cusco. Y eventualmente debemos que pensar de esta forma. Tenemos que pensar en adoptar. Pero esa es otra conversación, pero yo quiero que ustedes vean. Debería estar en nuestros corazones y es algo que yo quiero plantar. Y muchas veces no queremos hablar sobre esas cosas porque si adoptamos a alguien, ¿qué significa? Gasto. Eso es lo que significa y nosotros no estamos dispuestos a gastar dinero. Estamos dispuestos a ayudar y comprar un plato de comida para ese huérfano. Pero adoptar es otro asunto. Porque el gasto en nuestra mente es muy alto. Pero la iglesia debería adoptar todos los niños que puedan. Dentro de sus recursos. Eso debería ser la actitud de la iglesia. Y yo espero que eventualmente llegamos a eso. Que nosotros como miembros de la iglesia empezamos en adoptar a niños que necesitan amor y necesitan un hogar a donde sus padres no están vivos o los ha abandonado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los primeros 2 cosas que Santiago habla son preocupaciones de Dios mismo. Vamos a Deuteronomio 10:18. Deuteronomio 10:18. Sachi, ¿tú puedes leer, por favor? Deuteronomio 10:18. Salud, hermanita. Él hace justicia, Él es Dios. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido, comida y ropa. Isaías 1:17. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Aprende a hacer el bien, busca la justicia, reprende al opresor, defiende al huérfano, aboguen por la viuda. Es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. Porque muestra un amor sacrificial. Dios quiere que la iglesia se preocupe por las personas marginadas. Eso es lo que Él desea. Y la palabra visitar es verbo
es una acción que hacemos. Ahora, nosotros pensamos en visitar. Cuando escuchamos esa palabra, ¿qué piensa en la palabra visitar? ¿Qué piensan? Ir a su casa, eso es lo que yo pensé. Eso es lo que yo pensé. Ir a su casa, ¿qué más? Eso es todo. Eso es todo. Visitar a la persona. Pero en el griego es algo más profundo. Lo que Santiago quiere decir es velar, ayudar al huérfano y a la viuda es supervisar. Supervisar. Esa es la palabra. Es la misma palabra de supervisor como pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida a las ovejas. ¿Qué deberemos hacer con los huérfanos y las viudas? Cuidar de ellos, supervisarlos para la gloria de Dios. Es la palabra donde sacamos obispo. Para ponerlo en contexto. Nosotros pensamos en visitar, yo y la casa de Ángel, a visitarme a mí. Ahí muere para nosotros. Pero en la Biblia, visitar significa supervisar. Y supervisar no se hace en 5 minutos. Es por vida. Mientras ese niño no es adoptado, el momento que ya es adoptado, no sé si es adoptado en la familia de Milagros. Milagros adoptan a alguien. Ya ese niño le pertenece a Milagros. Y la iglesia va a hacer todo lo posible para ayudar a Milagros con ese niño. Y eso sería lo correcto. La viuda que no tiene familia, y yo tengo que decir esto, que no tenga familia. No estamos hablando de la viuda que tiene 8 hijos que no quiere ayudar a su mamá. No. La responsabilidad es de quién? Los hijos. Cae debajo de la responsabilidad de la iglesia cuando no tiene absolutamente a nadie. Entonces, él está hablando de cuidar como un pastor cuida a sus ovejas. Eso es lo que él habla. Los huérfanos y las viudas solían ser las personas más necesitadas en ese tiempo, en esa época, porque no podían ayudarse a sí mismos. Como ya yo mencioné, no había asistencia social. Aquí hay derechos de mujeres, hay instituciones para ayudar a las mujeres y a las personas y a las familias y a los huérfanos. Ellos no tenían ninguna de esas cosas. Entonces la iglesia, el pueblo de Dios en ese entonces, la iglesia tiene que ser esa institución. Mira lo que dice Éxodos 22, 22 al 23. Brisa, ¿te puedes leer en voz alta, por favor, Brisa? Éxodos 22, versículos 22 y 23. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Escucha esto acá. A la viuda y al huérfano, ¿qué no vamos a hacer? Afligirlos. Y si estamos afligiendo a esas personas y ellos claman a Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo escucharé su clamor. Eso no va a terminar bien por nosotros, por ninguno de nosotros. Cuando menospreciamos al huérfano y a la viuda, no va a terminar bien. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar dentro de los marcos y límites en cual la Biblia establece. Muchas veces yo tuve una conversación, mi esposa puede testificar, tuve una conversación con una pareja en los Estados Unidos sobre esa misma cosa, queremos adoptar. La esposa dice sí, el esposo dice no. La esposa es creyente, el esposo no. En su corazón, ella estaba llorando. Quiero adoptar. Ya tiene 45 años. Ella sabe que su tiempo de tener la fuerza de crear un niño, aunque no es de ella, es limitado. Quiero adoptar. Y yo le
animé, que ora por su esposa y yo exhorté al esposo. Porque muchas veces queremos ver las circunstancias en cual nació ese bebé. Bueno, su mamá hizo esto, su papá era así, estaba usando drogas. Daba una lista larga para evitar de adoptar una persona. Cada uno de nosotros fuimos adoptados. Cada uno de nosotros éramos huérfanos y cada uno de nosotros éramos hijos ilegítimos. Y Dios nos adoptó en su familia a través de la sangre de Cristo. Y después nosotros nos quejamos. No tengo dinero. No tengo tiempo. Pero debemos adoptar. Aún la viuda que no tiene familia y al niño que no tiene padres. Tenemos esa tendencia de siempre ver las circunstancias. Y yo voy a decir algo. Mis recursos son limitados. Yo no voy a adoptar 10 niños, pero solamente puedo pagar por 3. Eso sería ilógico de mi parte. Eso es simplemente sufrir. Voy a ser esos niños que sufren. Pero dentro de mis límites, yo debería pensar en adoptar. Porque es una imagen preciosa del Evangelio. Eso porque nosotros deberíamos adoptar. Y también conozco mujeres que adoptan a los 20 años. ¿Tú sabes por qué? Porque no quiere tener un hijo. Entonces, esa es la razón equivocada. Yo no quiero que mi cuerpo pase por un embarazo. Y yo digo, eso no está bien. Yo he encontrado varios extremos. Deuteronomio 14:29. Hermano Nico, ¿tú puedes leer, por favor? Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que destruyeren sus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Mira, también el extranjero, y todos nosotros somos extranjeros en el reino de Dios, el huérfano, todos nosotros éramos huérfanos hasta que Dios nos adoptó en Cristo, y la viuda que habita en tus ciudades, que comerán y saciarán, que se llenan, porque el pueblo de Dios está cumpliendo, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Eso debería ser nuestra tendencia. Adoptar, cuidar, controlar nuestra lengua. Eso debería ser, son marcos de ser un creyente. La tercera cosa que Santiago menciona en versículo 27 es que como religión pura, es no mancharse con la maldad del mundo. No mancharse con la maldad del mundo. Y el verbo que quiero destacar aquí es no mancharse, que mantiene la idea de continuación. Nosotros vamos a vivir no manchándonos con el mundo, la inmundicia del mundo. Un seguidor de Cristo debe permanecer siempre libre de la maldad del mundo. Siempre, continuamente. No lo vamos a hacer perfecto, pero debería ser nuestro anhelo, en cual nosotros nos disciplinamos para vivir. No estar manchado por el mundo significa estar libre de defectos morales o vivir de acuerdo con las normas bíblicas establecidas por Dios. Eso es lo que significa. Es ser santo como Dios es santo. Y Santiago no estaba hablando de perfección, tengo que decir eso, porque muchos cristianos creen que el momento que Dios me salve tengo que ser perfecto. No está hablando sobre eso. Él no nos está llamando que vayamos al desierto y vivir sin contaminación del mundo. No está hablando sobre eso. Dios nos envió, nos sacó del mundo y nos envía al mundo a hacer luz en el mundo. Y Pablo nos da un poquito de entendimiento en su carta de Romanos. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Hermana Vilma, ¿tú puedes leer, por favor?
no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No se adapten a este mundo, sino transfórmanse mediante la renovación de su ¿qué? De tu mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? ¿Ah? Con la palabra de Dios. Justo en la clase de premembresía, yo pregunté a cada hermanito que estaba participando si han leído toda la Biblia. Y algunos tenían 1 año en la fe, algunos tenían 5 años en la fe, algunos tenían, y ninguno de ellos han leído toda la Biblia. Ahora, no es para destacar, porque cuando yo era así, no leía toda la Biblia tampoco. Pero cuando Dios a través de su Espíritu me mostró el valor de la palabra de Dios, ahí empecé la Biblia todos los años, sistemáticamente. Y yo te animo a ustedes que lean la Biblia todos los años, sistemáticamente. Porque jamás vamos a renovar nuestra mente si no leemos la palabra. Y uno de los problemas en muchas iglesias es que los hermanos no leen y los pastores no predican la palabra. Eso es una continuación de ¿qué? Ignorancia. Que termina mal para la iglesia. Y nos vemos como tontos para el mundo porque no estamos viviendo en santidad. A veces los creyentes son más inteligentes que las personas en la iglesia, en cual yo me incluyo también. No estoy insultando acá, me incluyo en acá. Porque ellos ven, ¿cómo si ellos pueden hacer eso? Hasta yo sé que eso no está bien. Y yo nunca leo la Biblia. Simplemente recordé que mi pastor me dijo, mi sacerdote me dijo. Porque nosotros nos mantenemos en ignorancia. Yo te doy un ejemplo. Acá le dicen a los jóvenes, estudian y disfrutan su vida. Eso es lo que yo escuché acá a los jóvenes. Se lo van a decir a todos sus hijos. Si van al colegio, a Sarita, a Eliana, todos los pequeños, a Sergio, a Samuel, le van a decir, tiene que disfrutar tu juventud. ¿Qué significa disfrutar tu juventud? Cuando ellos lo dicen en el mundo, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Cómo? Ahí estás. Ahí es. Vive tu vida. Tú eres joven ahora. Tiene todo vigor. Disfrútalo. No. Eso es lo que dicen. Y es 100% mentira. Entonces ellos dicen, disfruta de tus deseos, tus pasiones carnales. Y tienes que estudiar. No importa si estudias 15 horas al día. Tú tienes que estudiar. No importa si tú abandonas a Dios, tú tienes que estudiar. Eso es lo que dicen. Y eso está mal. Eso es adoptándose al mundo. Y Santiago nos dice, la palabra de Dios nos dice, Romanos nos dice, que debemos no adoptarnos al mundo y lo que hacemos es lo contrario. 2 Timoteo 2:22. Hermana Carla, tú puedes leer, por favor. 2 Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huyen pues las pasiones, ¿qué? Juveniles. ¿Qué dice el mundo? Jóvenes, disfrútate. Tú ves la contradicción. Jóvenes viven su vida. Pero la palabra de Dios dice, huye. Porque eso no va a terminar bien. Salmo 119:9. Yo lo voy a leer. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Tan sencillo. Santiago nos está dando una muestra en cómo nosotros deberíamos caminar. Deberíamos caminar controlando nuestra lengua. Deberíamos caminar ayudando al huérfano, ayudando a la viuda. Deberíamos caminar separándonos del mundo. Eso debería ser prácticas que podemos hacer tangibles, algo que podemos ver
y hacer prácticamente. Eso es lo que Él desea, porque si eres seguidor de Cristo, debería haber un cambio. Debería haber un cambio. Y a veces porque nos engañamos, Él nos da un contraste. Tú haces eso, pero si no haces eso y no puedes controlar tu lengua, significa que tu fe está mal. Hay contraste para mostrar, ok, ¿soy seguidor de Cristo o soy falso discípulo? Pero nosotros tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos y nos va a costar. Pero son indicadores que nos ayudan a identificar si estamos en la fe. Si somos esclavos de Cristo o si somos esclavos del pecado. Ángel. Con respecto al tema de controlar nuestra lengua, me venía a la mente el hecho de que tal vez podemos dejarlo como una enseñanza, podemos interpretarlo de manera superficial, ¿no? Controlar nuestra lengua. Se me venía a la mente quiénes son las personas que conozco que mejor controlan su lengua, y personalmente a mí se me viene a la mente los políticos, porque ellos miden cada cosa que van a decir, porque cada cosa que van a decir está fríamente calculada, claro, por supuesto, para obtener poder, ¿cierto? Sí. No es un motivo noble precisamente lo que hace que controlen su lengua, pero la controlen. Entonces, a lo que yo quiero decir es que podemos caer en la trampa, podemos caer en la actitud de un político. Pedimos nuestras palabras, decimos lo necesario, pero por razón política, no por razón de un creyente. Porque si la palabra de Dios nos manda a controlar nuestra lengua, no solamente, no nos manda a controlar con un político, sino con un corazón, sino con el corazón, ¿no? O sea, a lo que yo creo que la palabra de Dios nos pone en nuestro corazón, no solamente a medir lo que vamos a decir, sino a medir lo que vamos a pensar. Quería compartir ese pensamiento que... Sí, y como ya yo mencioné, esa idea que podemos controlar nuestra lengua, pero hablar acá y acá no está de acuerdo con Dios. Y cada persona tiene que examinarse, porque tú puedes decir, Ángel, tú puedes decir algo que suena perfecto, pero tu corazón está totalmente en contra de Dios. Pero yo no puedo ver tu corazón. Pero según lo que yo escucho, suena bien. Pero Dios va a tratar con Ángel. Si él habla así, habla bonito, mira sus palabras, pero su corazón está mal. Y déjame decirte algo también. Eventualmente tu corazón se va a revelar. Ahora, conmigo tranquilo, porque nos vemos varias veces durante la semana, pero con tu esposa, en cual tú vives todos los días, y Angelito, eso va a ser distinto. Ellos van a conocer a Ángel, porque tú vas a vivir con ellos y es difícil de esconder lo que hay en tu corazón. Eso porque cuando hacemos una entrevista con cualquier pastor, yo quiero conocer a su esposa también y a sus hijos, en cual debería ser así, porque podemos ser como los políticos y medir todas nuestras palabras, pero nuestro corazón está lejos. Pero yo quiero que ustedes vean que Santiago está hablando de una persona que ni puede ser eso. Es simplemente está hablando por toda parte. No puede controlar su lengua. No puede. Porque si vamos a decir que somos creyentes, vamos a desear lo que Dios desea. Eso es el punto. Tú vas a desear lo que Dios desea. Si tú no deseas lo que Dios desea, significa que algo está mal y podemos engañarnos a nosotros mismos. Se engañan a sí mismos. Una vez más, yo empecé este estudio, yo pasé años en la iglesia engañado, pero yo iba fielmente a la iglesia. Fielmente a la iglesia yo iba, pero mi corazón estaba pensando de cosas que no eran de Dios. Mi mente estaba mal, pero mi conducta estaba bien. Entonces, porque mi conducta estaba bien, yo pensé que yo estaba bien. Hasta que Dios me cambió. Y yo vi que toda esa conducta que yo hice era en vano. Porque mi corazón estaba lejos de Dios. Amén. ¿Preguntas? ¿Quejas? Vamos a orar. Señor, gracias por este estudio sobre Santiago, que nosotros poner en práctica, Señor, tu palabra. Y Señor, esa idea de adoptar,
que esa semilla que ha sido plantado en tu iglesia, que ellos pueden pensar y meditar sobre esa idea de adoptación. Porque hay tantos niños que lo necesitan, Señor. Oramos por las viudas, Señor, que no tienen familia. Ayúdanos como creyentes a controlar nuestras lenguas porque nuestro corazón es regenerado, Señor. Gracias, Padre. Y lo más difícil, Señor, es separarnos de este mundo. Sabemos para el incrédulo es imposible, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, es posible, Señor. Ayúdanos para separarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén y amén.